Hoy solamente tenemos el concepto síndrome de distrés. Anteriormente era lesión pulmonar aguda, que había una clasificación. Hoy todo es distrés, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo utilizo este término? Cuando tenemos una patología pulmonar muy grave de por medio, ¿verdad? Bueno, acá tenemos dos imágenes. Por un lado, una radiografía posterior anterior, en donde se ve un infiltrado difuso a predominio campo medio y base. Y ustedes ven que es lo característico del infiltrado alveolo intersticial, que es característico del distrés. Lesión alveolar difusa, ¿verdad? Lesión alveolar difusa, más conocida como el síndrome de pulmón blanco, que es lo que tienen enfrente. Y acá vemos el decúbito prono, ¿verdad? Que es boca abajo, ¿verdad? Esta posición ustedes ya sabrán que tuvo mucho éxito en la terapia de distrés asociado a coronavirus, en la pandemia, ¿verdad? Es una de las terapias más efectivas que hoy tienen su beneficio demostrable para los distrés respiratorios agudos, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene ponerle boca abajo a un paciente? Mejora la expansibilidad torácica. Se demostró que el distrés, como es un acúmulo de agua en los alveolos, finalmente ocasiona un aumento de peso, ¿verdad? Y ese peso se distribuye mejor con esta posición, lo que mejora la expansibilidad torácica y por ende la pulmonar. Entonces, es un beneficio muy avanzado para el 2026 para el distrés respiratorio agudo. Bueno, empezamos. Esto es lo que ocurre. Normalmente están los alveolos aireados, estructuralmente funcionantes, encargados de la hematosis, que es el intercambio CO2 por oxígeno, y por el otro lado, unos alveolos totalmente inundados, ¿verdad? Inundados por justamente agua, por una lesión inflamatoria aguda. Lo peculiar de esto es que no es uno, dos o tres, sino son todos los alveolos al mismo tiempo. Entonces, el oxígeno ingresa, el aire ingresa y se encuentra con este obstáculo importante que es el alveolo inundado, ¿verdad? Bueno, este término surge en 1957, hace mucho tiempo fue la primera definición de síndrome de distrés respiratorio del adulto o agudo. Para 1994, para hacer una línea en historia y geografía, ¿verdad? Hablamos de Pairo, ¿verdad? Que hoy podemos discutir ya más profundamente, que clasificaba solamente en dos cosas: lesión pulmonar aguda, que hoy ya no existe, desapareció, y distrés respiratorio agudo, que sigue estando usado para la práctica médica. Solamente que esta clasificación, que para la época 1994 era algo bastante invasivo, que nos exigía justamente la presión de cuña o presión de enclavamiento pulmonar, ¿verdad? Que la única forma de medirlo era por un catéter de Swan-Ganz, que era un catéter extremadamente largo porque pegaba la vuelta y entraba en la arteria pulmonar. Sabemos que la presión de enclavamiento pulmonar normal es menor a 18, ¿sí? Eso es lo básico. Si es más de 18, significa que hay una sobrecarga hídrica y hay una hipertensión pulmonar que se ve más bien en una insuficiencia cardíaca. Entonces, nos exige que no tenga signos clínicos de insuficiencia cardíaca para que se pueda denominar síndrome de distrés respiratorio. O sea, para esta definición 1994, una persona con insuficiencia cardíaca no podía ingresar en el diagnóstico de distrés. Le discriminaban. Y ustedes se harán la pregunta, ¿y qué pasa si una insuficiente cardíaco, una persona con insuficiencia cardíaca, justo tuvo coronavirus y desarrolló un distrés? ¿Dónde queda? Para 1994 quedaba fuera del distrés, ¿verdad? Porque coincidentemente su presión de enclavamiento pulmonar va a ser mayor a 18. Entonces esto era bastante inespecífico y poco claro para la época.
La instalación siempre es aguda, estamos hablando de horas a días. No nos pone un límite, nos dice aguda, algo muy inespecífico, ¿verdad? La radiografía de tórax se ve como esta. Un infiltrado difuso de vértice a base en ambos hemitórax, ¿verdad? En ambos hemitórax. Y dice infiltrados bilaterales. No nos dice qué tipo, porque hay infiltrados nodulares, nodulillares, alveolares, alveolo-intersticiales e intersticiales según la imagenología. En este caso tienen que ser infiltrados alveolo-intersticiales, ¿verdad? Bilaterales, y nos pone justamente la relación PAFI, ¿verdad? Ya hablaban de PAFI, que es una ventilación efectiva pulmonar prácticamente, en donde comparan la presión parcial de oxígeno arterial versus la fracción de oxígeno inspirado, ¿verdad? Y esto es fácil, ustedes pueden calcular su PAFI. Nosotros pusimos el ejemplo de que si estamos todos pulmonarmente bien, nuestra presión parcial de oxígeno ahora es 100. Y nuestra fracción de oxígeno inspirado va a ser 21. O sea, sería 100 dividido 0.21 y te va a salir 470 y algo, ¿verdad? 250. ¿Cuánto? 476. Muy bien. Y a ella nos dice que una PAFI normal ronda los 400 para arriba, ¿verdad? Incluso más. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene criterio de intubación orotraqueal y conexión a un respirador artificial? Lo que se modifica es no la presión parcial de oxígeno, que esto puede ser modificado por la patología, sino lo que modificamos es la fracción de oxígeno inspirado. Ustedes de 21 van a alzar eso. Van a alzar a 30, a 40, a 50. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta 100%. ¿Verdad? O sea, de respirar ambientalmente 21%, pueden respirar 100% de oxígeno y ese es el límite superior. A medida en que van girando la perilla, el paciente está peor, ¿verdad? Lastimosamente. Y en este caso, en el distrés específicamente, lo que baja es la PO2, porque hay una hipoxemia, y va subiendo la FiO2. Entonces, si uno baja y el otro sube, esto va a ir descendiendo, ¿verdad? Una PAFI baja es mala perfusión de oxígeno. Y es una de las características que habíamos mencionado ya el año pasado, que llamamos la hipoxemia refractaria. ¿Por qué? Porque ustedes le aportan alto volumen de oxígeno y el paciente no mejora. ¿Y por qué no mejora? Y porque está lleno de agua los alveolos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los impedimentos, ¿verdad? Bueno, esta escala para 2005, Ferguson demostró que tenía una sensibilidad del 83%, que no me parece muy significativa, y una especificidad del 50%. O sea, para nada era específico la escala de Pyro. Hasta que vino JAMA, para que una importante industria de investigación de Europa, 2012, que se llama Criterios de Berlín, ¿verdad? Criterios de Berlín. Ustedes saben que para este año se agregó una nueva escala que vamos a ver después del receso, que modificaron algunos errores que tiene Berlín. Por ejemplo, nos pone Berlín que ya comparativamente con Pyro, dice que tiene que ser dentro de 7 días. Todo proceso pulmonar dentro de 7 días es considerado síndrome de distrés. Si es más de 7 días, fuera, ¿verdad? A esto le llama agudo, que realmente no es muy agudo, ¿no? Injuria clínica conocida o síntomas respiratorios nuevos que empeoren. Bien preciso ya. No nos pone algo inespecífico como agudo. Imágenes del tórax, esto sí comparte, pero mucho más específico. Dice opacidades bilaterales no explicadas por derrame, que el derrame imagenológicamente se ve como velamiento, ¿verdad? Atelectasia o nódulos. El edema, dice falla respiratoria no completamente explicada.
no completamente explicada por falla cardíaca o sobrecarga de fluido. Y acá sí esclarece bien, que es la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿verdad? Aumento de la presión hidrostática. Requiere evaluación objetiva para excluir edema hidrostático si no hay factores de riesgo presentes. Entonces, en este caso, nos dice que tiene que descartarse igualmente una insuficiencia cardíaca para que ingrese dentro de la definición de distrés respiratorio. Y por último, tiene en cuenta también la PAFI, ¿verdad? Pero clasifican leve, moderada y severa. Leve, que es 200 a 300, acá era menor a 300, se llamaba lesión pulmonar aguda, ahora se llama leve. Pero le pone un agregante que es la presión positiva al final de la aspiración, que es la PIP, ¿verdad? Que es básicamente lo que infla y permanece inflado o insuflado los alvéolos. A medida que aumentamos la PIP, si giramos a 6, 7, 10, va a haber mayor presión de expansión alveolar. ¿Entienden? O sea que el riesgo de que aumentemos la PIP es que los alvéolos estallen. Entonces, él pone como configuración PIP 5, que es lo normal. Con PIP 5 es un PIP normal, ¿verdad? Bueno, en esta patología, la PIP normal se altera, y sí se altera porque disminuye el surfactante y los alvéolos tienen tendencia al colapso. Entonces es necesario que configuremos la PIP artificialmente, ¿verdad? O sea, es muy importante esta configuración. Bueno, 200 a 300 leve, moderado de 100 a 200, y acá cae brutalmente porque acá nos decía que distrés era menos de 200. A partir de 300 ya es distrés acá. Y por último la grave, que esto ya es bastante severo, ¿verdad? Ya tiene una alta chance de morirse, que es menor a 100, ¿verdad? Entonces tenemos Berlín, los criterios bien específicos. Lo único que no queda muy claro es esta zona, diciendo que tiene que descartar una falla de sobrecarga del líquido, discriminando igualmente a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Para Berlín 2024, que se modificó, esto ya involucra a los pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, también los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener un distrés, ¿verdad? Un distrés. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. ¿Alguien le faltó la presencia? Allá hay uno. ¿Tu nombre? Juliano. ¿Juliano qué? Ah, Juliano. Bueno, vamos a continuar este tema. Entonces, en lo que respecta a síndrome de distrés respiratorio agudo, hasta ahora sabemos que es una enfermedad rápida, progresiva, ¿verdad? Estamos hablando de horas o días, letal, ¿verdad? Muy importante su intervención rápida, detección precoz, porque hay un mecanismo de protección aérea que es necesariamente intubación, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Nos habla también de la clasificación que necesariamente es PA, FI, PAFI, ¿verdad? Que podemos tener leve, moderada y severa. Esto es Berlín actualizado ya versus Pyro, ¿verdad? Que desglosa mejor, especifica mejor los criterios hoy de diagnóstico. Bueno, entonces, ¿qué es el distrés respiratorio
en síntesis, ¿verdad? Es una enfermedad, un síndrome clínico grave, respiratorio, ¿verdad? Que se caracteriza por dificultad respiratoria con insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿verdad? Generalmente el concepto de insuficiencia respiratoria se refiere a qué cosa? A una hipoxia, a una PO2 baja, ¿verdad? A una PO2 baja de causa pulmonar generalmente, ¿verdad? Bueno, junto con un infiltrado pulmonar difuso, específicamente alveolo intersticial, que conocemos como un infiltrado heterogéneo, ¿verdad? Un infiltrado heterogéneo que se llama generalmente en vidrio esmerilado o vidrio sucio o vidrio deslustrado, ¿verdad? Es la característica en la imagen. Esto es importante porque puede ser que nuestro paciente o la persona que estemos tratando esté bien y de repente esto se instala, ¿verdad? Se instala y avanza. Ahora tenemos lluvia. Bueno, esto es justamente 1994, Pairo, o la guía de AECC, Berlín 2012, y se agregó lo nuevo Kigali, ¿verdad? Kigali 2016 a 2024. Bueno, ya hablamos de esto, muy básico, de 1994, era un concepto muy genérico, poco específico. Berlín mejoró mucho más descripción, mucho más límite. Y se agrega Kigali, que ustedes saben que Kigali es una ciudad o una entidad importante de una ciudad de un país de África, que es Ruanda. ¿Qué tiene Ruanda que no tenga Berlín? Y no tiene la tecnología ni el poder adquisitivo europeo, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene disponible tomografía, ¿verdad? Para establecer los criterios tomográficos bilaterales. Entonces, nos dice Kigali, que es la nueva actualización del DIS-3, igual mantiene 7 días, ¿verdad? Con patologías pulmonares que empeoran, o una entidad clínica conocida que se instala rápido, mantiene opacidades bilaterales y nos dice tomografía computarizada. Y acá está el problema, porque Berlín dice radiografía o tomografía y Kigali no tiene. Entonces, ¿qué es lo que tiene Kigali? Y tiene ecografía, ¿verdad? Tiene ecografía. ¿Existe algún método ecográfico disponible para diagnosticar un distrés respiratorio? Que si desglosamos o desciframos el término distrés, sabemos que es un edema alveolar. Es un edema alveolar. ¿Y cómo se ve eso en la ecografía? Como una condensación, ¿verdad? O sea, ecográficamente vamos a ver como una condensación pulmonar y también se van a ver las líneas B, ¿verdad? Las líneas B, que son señales de edema pulmonar, que es propio del distrés respiratorio. Bueno, entonces se agrega lo nuevo, el diagnóstico de detección imagenológica por ecografía, imagínense, y también acá nos pone insuficiencia respiratoria o una desaturación, una hipoxemia, que no engloba necesariamente una insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica o aumento de la presión hidrostática. Y dice, necesita una evaluación objetiva. Para Pairo 1994 o ASC decía que necesitábamos la presión wedge, que es la presión de enclavamiento pulmonar, ¿verdad? Se recuerdan que era un catéter central que se colocaba en la vena yugular. Y ustedes saben que todo lo que se coloca en la yugular va a terminar ¿dónde? ¿En la aurícula derecha o en la aurícula izquierda? Derecha. Termina en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pega la vuelta y entra en la arteria pulmonar. Todo ese recorrido se hacía para colocar el Swan-Ganz, el catéter de Swan-Ganz para 1994. Hoy eso se puede diagnosticar con ecografía
cardiológica o ecocardiografía. Nos dice, necesita una evaluación objetiva, un diagnóstico mucho más sencillo, rápido, que es la ecocardiografía. ¿Cómo? Sobrecarga del ventrículo derecho o presión pulmonar que se puede medir indirectamente por la dilatación de la vena cava, ¿verdad? Y también la dilatación auricular derecha. O sea, esta máquina ya mide automáticamente, ustedes trazan y él ya calcula la presión pulmonar directamente. Bueno, ¿para qué? Para excluir el edema hidrostático. Justamente acá ya no especifica edema hidrostático si no hay ningún factor de riesgo presente, ¿verdad? Y nos pone que la PAFI, o sea, la saturación de oxígeno versus la FiO2, tiene que ser menor a 315. Y fíjense que dice saturación, no dice PAFI, ¿eh? Esto es presión parcial de oxígeno y esto es saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque Kigali no tiene tampoco un laboratorio con gasometría activa. Entonces no pueden saber la PO2. Entonces ellos idearon este diseño de saturación, que no es muy específico, que digamos, versus la FiO2 que le están aportando, que se puede calcular. Entonces, si esto es menor a 315, estamos hablando de distrés. Entonces, ellos actualizaron estos criterios diagnósticos a una escuela mucho más precaria, mucho más inaccesible en caso de que no sea un país desarrollado. Y dice, no necesita PIP, ¿verdad? Porque normalmente no tienen luego ventilación mecánica asistida. Bueno, aparentemente va a ser frío, ¿eh? Ya era hora. Bueno, ¿cuáles son las causas? Esto ya habíamos hablado. ¿Cuál es la causa más importante de distrés respiratorio? Y entra la neumonía como pulmonar directa. No se escucha nada. La neumonía. Entre ellos, ¿verdad? Justo vinimos acá en el 5º piso, ¿verdad? Vos no se escucha nada, ¿verdad? Allá, vos Ingrid no vas a lo escuchar, Ingrid. ¿Ustedes escuchan? Venga más hacia el frente, ¿verdad? Ahí pasó más, ¿eh? La neumonía es la causa más importante de distrés, ¿verdad? Y tenemos, por supuesto, las neumonías más graves, Staphylococcus aureus como germen principal, ¿verdad? Generalmente el Staphylococcus aureus es bilateral, es una neumonía necrotizante y gram negativos, ¿verdad? Como causante de distrés. También esos bacterianos tienen mucho poder principal o como actor principal a los virus, ¿verdad? Una neumonía viral. ¿Quién? Dijimos ya la influenza A, ¿verdad? Y el coronavirus, ¿verdad? Como virus principales digamos que iniciadores de distrés respiratorio para lo que es actualización post pandemia. Aspiración de contenido gástrico. Este también es un detalle muy importante. ¿Cómo sería un caso clínico de un paciente que broncoaspiró? Eso sería muy buena interpretación para el examen, por ejemplo. ¿Cómo plantearíamos un caso clínico de broncoaspiración? ¿Quién broncoaspira? ¿Verdad? Normalmente tiene que tener algún error neurológico, ¿verdad? Puede ser un accidente cerebrovascular secuelar, un trastorno deglutorio, ¿verdad? Una convulsión tónico-clónica, ¿verdad? Un reflujo gastroesofágico. Entonces son personas bien determinadas las que van a sufrir broncoaspiración del contenido gástrico. Ya habíamos mencionado que el pulmón mayormente afectado va a ser el pulmón izquierdo o derecho. Derecho, ¿verdad? Entonces vamos a buscar imágenes compatibles, opacidades que involucren el pulmón derecho, antecedente de trastorno de conciencia, ¿verdad? Si tuvo algún tipo de síncope, convulsión, y aparte de
saber y conocer profundamente que este material es principalmente por contenido anaerobio, ¿verdad? Por lo tanto, tiene un gran riesgo de que necrotice, o sea, que haga una necrosis pulmonar. Tendríamos que iniciar cobertura empírica para tratamiento anaerobio, ¿verdad? O anaerobicida. ¿Cuál sería el tratamiento? Puede ser metronidazol, no tiene mucha concentración en pulmón, no es muy buena su concentración. Alguna alternativa mucho más accesible que el metronidazol. El metronidazol funciona bien en el sistema digestivo, ¿verdad? Higiénico, quizás urinario, ¿verdad? Por el hecho de que hay muchos parásitos en las vías genitales, tricomona, por ejemplo, ¿verdad? Amoxicilina, sulbactam. Tiene que tener el condimento de sulbactam o clavulánico. También la ampicilina sulbactam es una buena opción para cobertura empírica de anaerobio. Entonces, tenemos la sospecha de que broncoaspiró al paciente, se inicia tratamiento. No hay por qué dudar. Se descartó la broncoaspiración, se puede suspender. Pero, generalmente, sí o sí completamos 5 a 7 días de tratamiento. ¿Para qué? ¿Por qué completamos si ya descartamos una broncoaspiración? Muy bien, para evitar la resistencia, ¿verdad? Para evitar la resistencia, y eso me señala que estamos bien encaminados, ¿verdad? Están preparados ya ustedes para las preguntas, ¿verdad? Bueno, no solamente nos quedamos preocupados por una neumonía necrotizante probable en curso de pulmón derecho, sino también la posibilidad de desarrollar un distrés respiratorio, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia? Esto va a ser de mayor instalación rápida, va a ser de peor pronóstico y vamos a tener las imágenes bilaterales difusas. Sin embargo, si es una broncoaspiración clásica, va a ser unilateral generalmente. Si ven opacidades bilaterales, van a decir, esto no es una neumonía por broncoaspiración, no más, es un distrés. Es un distrés. Entonces, su criterio clínico es rápido y toman decisiones fortuitas y oportunas, ¿verdad? No es que el paciente está grave para que ustedes inicien una terapéutica. También contusión pulmonar, esto es poco frecuente. Los traumatismos, ¿verdad? Los traumatismos grandes, estas personas que sufren accidentes de tránsito, que salen despedidas, o en los incendios, que inhalan mucha cantidad de humo, también pueden desarrollar distrés respiratorio. Suele ser una causa importante de muerte, ¿verdad? Bueno, a nivel de lesión pulmonar indirecta, el principal es la sepsis, ¿verdad? La sepsis, que ustedes saben que es una infección grave, multiorgánica. Generalmente hoy se sabe que la sepsis es una definición multiorgánica. Afecta a varios órganos al mismo tiempo, no solamente el foco infeccioso, ¿verdad? Sabemos que el principal foco infeccioso a nivel del organismo, ¿quién es? Foco infeccioso, tenemos cerebro, piel, pulmón, orina, abdomen, pulmón. Cerca del 50% se lleva el premio mayor, el pulmón. O sea, la mayor causa de sepsis hoy es pulmón. Así que mucho cuidado con las neumonías, los emfiemas, los derrames, porque podrían terminar en sepsis y de ahí el siguiente paso es distrés respiratorio agudo. Bueno, también la pancreatitis. Esto dieron en patología quirúrgica. ¿Semiología quirúrgica? Bueno, esta es una de las especialidades quirúrgicas, ¿verdad? La pancreatitis, ¿verdad? Muy importante, la pancreatitis aguda es una entidad grave. Cualquier cosa se inflama y no suele ocasionar muchos problemas, ¿verdad? Gastritis, duodenitis, neumonías, ¿verdad? Infecciones urinarias, pero el páncreas se inflama y es una bomba, ¿verdad? Es un estallido enorme inflamatorio. Es un gran, digamos, iniciador de SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,
y en ese contexto es que puede lesionar el pulmón. O sea, la pancreatitis aguda, independiente, puede generar distrés respiratorio agudo. Traumas extratorácicos, cualquiera que no sea torácico. Quemadura e intoxicación por fármaco, puede ser, ¿qué podría ocasionar una intoxicación por fármaco? Principalmente lo que son reacciones de hipersensibilidad, ¿verdad? Reacciones de hipersensibilidad, y esto que es muy importante, que eran las transfusiones no necesariamente múltiples, pero a medida que se transfunde más, tiene mayor riesgo de desarrollar lesión pulmonar aguda asociada a transfusión, que su sigla es TRALI, ¿verdad? TRALI, lesión pulmonar aguda asociada a transfusiones, ¿verdad? El año pasado habíamos dado los criterios de transfusiones, ¿verdad? Entonces, tiene un paciente con hemoglobina de 7, ¿verdad? De 7, no es cardiópata, requiere transfusión sanguínea, y eso viene con un papel que tiene 3 hojas, ¿verdad? Que se llama consentimiento informado. No es un procedimiento habitual, normal y simple. Es un procedimiento que tiene muchas complicaciones la transfusión, y eso tenemos que saber. Muchos médicos piensan que la transfusión es como administrarle dipirona en la vena, ¿verdad? O paracetamol. Una de las complicaciones es la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión, que es un distrés. Ocurre todo lo que dijimos anteriormente, y eso se le advierte al paciente. También puede haber una incompatibilidad, puede haber una hemólisis masiva, puede haber reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y 3, y por supuesto la lesión pulmonar aguda, que es lo más grave de toda la transfusión. Entonces tienen que advertirle: señor, te vamos a transfundir, pero podemos tener complicaciones, ¿verdad? No te podemos obligar, pero necesitas saber esa información y no vas a firmar. Si hay algún evento lastimosamente imprevisible, porque hay muchas cosas que es imprevisible para la medicina, ustedes les advirtieron de eso, ¿verdad? Bueno, siempre cuídense una vez que sean médicos. Generalmente los médicos tienen problemas porque no toman los recaudos necesarios, ¿verdad? Entonces siempre estén preparados. Ahí dice, las causas más frecuentes son las neumonías de causas pulmonares, 59%, ¿verdad? Broncoaspiración muy de cerca, 14%, por eso es muy importante tener en cuenta esto. Golpes, contusiones pulmonares, injuria por inhalación, vasculitis y personas que estuvieron al borde del ahogamiento, ¿verdad? Sepsis, premio mayor extrapulmonar. ¿Se recuerdan de la definición de sepsis? Era SIRS más un foco infeccioso, ¿verdad? Eso se mantiene, digamos, por el hecho de que está bien resumido, pero ustedes saben que se actualizó este año, ¿verdad? Desafortunadamente se actualizó. Lo que es la guía de sobreviviendo a la sepsis salió en la 2026. La última actualización que tuvimos está para el 2023, era la que dimos el año pasado, ¿sí? Hoy, ¿se recuerdan del Quick SOFA, por ejemplo? Eso se eliminó. Ya no es más Quick SOFA, metieron otras escalas nuevas, ¿verdad? Hay más actualizaciones, ¿verdad? Por supuesto, para disminuir la mortalidad en los pacientes con sepsis. Idiopático, ¿verdad? No se sabe la causa. No cardiogénico, transfusiones masivas están en 4%, no deja de ser mínima. Traumatismo múltiple o politraumatismo, el famoso diagnóstico de politraumatismo. Otros, por ejemplo, la pancreatitis en el 3% y drogas 2 y quemadura. Las quemaduras también pueden generar esto. Bueno, la fisiopatología es compleja, pero lo que ocurre es un edema alveolar, un edema pulmonar, que cuando nos referimos a edema pulmonar es edema alveolar, ¿sí? Eso es muy importante que se imaginen a la hora de interpretar, porque tuve médicos, como creo que ya les comenté, que interpretaron edema... ¿Qué te pasó? ¿No fuiste vos? Bueno. ¿Ah?
Bueno, edema pulmonar no es lo mismo que edema pleural, ¿sí? Derrame pleural es espacio pleural, derrame alveolar es esto, el edema pulmonar. Entonces, existen los edemas pulmonares cardiogénicos, generalmente, e hipertensivos. Eso no sé si ya hablamos, ¿verdad? Ustedes saben que el sistema de protección pulmonar tiene un sistema de protección que es la vasoconstricción refleja, ¿sí? Cuando la hipertensión se presenta o la presión arterial sube lentamente, por ejemplo, ustedes tienen 120/80 y va subiendo a 140, 160, 180, el pulmón se defiende, se contrae el sistema vascular y de ese modo impide que pase el agua hacia el alveolo. Es un mecanismo de defensa para evitar el edema agudo de pulmón. Que ustedes saben que si se inundan los alveolos, la perfusión va a reducirse. Bueno, ¿qué pasa si ustedes hipertensan bruscamente? De 120 saltan a 250. No le da tiempo a protegerse. No le da tiempo para protegerse, ¿verdad? Eso es una clase que no creo que hayamos dado, ¿verdad? Y es importante que sepan para no cometer errores en el futuro porque es muy frecuente. Que acá dice algo, pero no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, edema agudo de pulmón, ¿verdad? Pulmonar. Tenemos dos causas iniciales descartando el distrés respiratorio. La primera es la hipertensión aguda, hipertensión arterial aguda, que es el cambio brusco de presión arterial en minutos. ¿En qué situaciones esto se presenta? Muy cotidiano, hay una pelea, hay una descarga adrenérgica, hay un conflicto familiar, ¿verdad? Qué sé yo, el padre le tiró un hierro al hijo, sangró, la mamá se estresó y se dispara la presión, ¿verdad? Entonces la paciente empieza a presentar una clínica. ¿Cuál es la clínica? Dificultad respiratoria aguda, ¿verdad? ¿Qué van a auscultar en un paciente con edema agudo de pulmón? ¿Qué? Muy bien. Bueno, ya no tiene más tinta, ¿verdad? Como los alveolos se empiezan a inundar, siempre empiezan abajo, por gravedad, ¿verdad? Siempre empiezan abajo y esto va progresando rápido, ¿sí? Va a empezar a subir y va a empezar a tener más dificultad respiratoria, desaturación, hipoxemia. Y cuando supera, dice la definición, el campo medio y se introduce al vértice, ahí se llama edema agudo de pulmón. ¿Y por qué esto es importante? Porque ustedes pueden detectar ya, si auscultan acá en la base, crepitantes. Entonces un edema agudo en curso es una congestión pulmonar, ¿sí? Vino con la presión 250/100, dificultad respiratoria, se acercan al paciente y la auscultan, vértice limpio, campo medio limpio y base, empiezan a escuchar un estertor crepitante. Entonces dicen, esto es una congestión pulmonar y va a hacer un edema agudo de pulmón. ¿Entienden? Entonces toman las medidas de urgencia para evitar que esto progrese, porque saben que va a progresar, ¿verdad? ¿Qué condición tiene que tener? Ambos tienen que estar afectados en el mismo nivel, porque esto se distribuye equitativamente. Si el edema llega hasta el límite, campo medio y vértice, de manera igualitaria, crepitante, crepitante, crepitante y crepitante, esto es un edema agudo de pulmón. No hay mucho que decir. Si es unilateral, acá no hay nada, pero acá hay crepitantes, descartan, automáticamente se descarta y lo más probable es que sea una neumonía, ¿verdad? O una embolia pulmonar, un infarto pulmonar, pero no es edema agudo de pulmón, ¿verdad? Porque para hacer edema tiene que ser bilateral. Bueno, muy bien. Hipertensión aguda, algo muy frecuente. Esto le puede matar al paciente y rápido.
¿verdad? Lo importante es que estén entrenados. Esto se hace rápido, se detecta la hipertensión, se identifica la causa de edema agudo de pulmón y ahora va la terapéutica. ¿Cómo vamos a bajar la presión? ¿Qué sugiere? Tiene 250, 120 la paciente de presión. Está con edema agudo de pulmón en curso, tiene frecuencia respiratoria de 30, saturación de 80% sin oxígeno y empieza la cianosis. ¿Qué haría? No tenemos mucho tiempo, está empeorando la paciente y tiene que tomar decisiones rápidas. Estamos en un programa de Doctor House. No sé si vieron ya la serie, creo que se llama Doc. DOC, Doc. Está un poco agresiva, ¿verdad? De un médico jefe y unos residentes a cargo, ¿verdad? ¿Qué harían? ¿Cómo bajamos esta presión? Pedro dice beta bloqueante. ¿Qué usted opina? Diuréticos. ¿Qué diurético? Ingrid de Andrade. ¿Qué diurético vamos a usar? Estos son los que salen en el examen, ¿sí? Estos casos salen en el examen. Vamos a lo que dijo Pedro. Beta bloqueante podríamos usar. Muy bien. Primera regla, contraindicados los beta bloqueantes, ¿sí? No usamos porque empeora el edema agudo de pulmón, porque se suele usar la betalol, y la betalol es un beta bloqueante no selectivo, o sea, beta 1 y beta 2, y empeora la congestión, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien lo que dijeron diuréticos. Necesitamos sacar esta agua, porque es un edema, agua en el alveolo, y necesitamos retirar eso. ¿No? Diuréticos de ASA. Dice que podríamos usar altas dosis, o sea, no hay un límite, podemos usar 4, 6 ampollas en bolo para tener una respuesta rápida, ¿verdad? Podríamos usar a intervalos hasta cada 4 horas, o sea, es una dosis enorme de furosemida para tratar de sacar lo más rápido que se pueda esto, porque si no el paciente se muere. Ahora sí nos preocupamos por la presión, ¿cómo bajamos? ¿Verdad? Generalmente se recomienda nitratos, ¿verdad? Nitroglicerina, ¿verdad? Nitroglicerina para reducción, por supuesto, paulatina, porque esto tiene tendencia a caer la presión en picada. Entonces hacemos una dosis baja y ascenso controlado de la dosis, ¿verdad? Normalmente viene de 25 miligramos y hacemos 2 ampollas en 150, porque el Volutrol, el dilutor, trae 150, y programamos un goteo lento para reducción paulatina, normalmente a 5 o 10 cc hora, ¿verdad? Que sería más o menos 10 microgotas minuto, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ya 2 ejemplos. Si nosotros llegamos tarde, si ya encontramos esto en edema agudo de pulmón, las chances de éxito y de que esto revierta ya se va reduciendo. O sea, tienen que prepararse para intubación orotraqueal. Lastimosamente están en el límite, pueden intentar una dosis masiva de diurético y su nitroglicerina, ¿verdad? Pero la tasa de éxito baja una vez que supera esta línea. Superó el campo medio y pasó hacia el vértice del agua, las chances son muy bajas. Esto también es curioso porque tiene un diagnóstico que se llama respiración burbujeante. Y me parece muy importante porque una vez nos acercamos a un paciente y aparentemente estaba respirando bien, pero hacía un ruido en la garganta, ¿verdad? Que es la respiración burbujeante. Nos acercamos porque está respirando de esa manera, edema agudo de pulmón, crepitante por todos lados, era un edema agudo de pulmón bien encubierto ahí bajo su manta, ¿verdad? Entonces, semiológicamente pueden detectar de lejos un edema agudo de pulmón. Recuerden
La vez pasada tuvimos un caso que terminó casi trágicamente. Era el mismo caso. Una señora tuvo un evento familiar, le dolió el pecho. ¿Y qué piensan cuando a alguien le duele el pecho? Infarto, ¿verdad? Infarto, le hicieron electro, le pidieron enzimas cardíacas, troponina. Se casaron con el diagnóstico de infarto, se complicó la paciente y le intubaron, ¿verdad? No, un infarto, dice el doctor. ¿Y cómo sabes? ¿Qué tenés de evidencia? El electro normal, las troponinas estaban ligeramente elevadas, no era un infarto, ¿verdad? Y vemos, le aspiraron y veíamos en el recipiente, porque está pegado a la pared un recipiente donde se aspira, y se veía bien rosado, que se llama secreción en forma de carne lavada. Ustedes lavan su carne y se queda una cosa rojiza en el agua. Ese mismo era. Edema agudo de pulmón, ¿verdad? Edema agudo de pulmón. Es un tipo de secreción clásica del edema agudo de pulmón. O sea, la señora jamás hizo un infarto. Lo que hizo fue un edema agudo de pulmón y nadie le trató como un edema agudo de pulmón. Entonces, lastimosamente no tenía otra opción que intubarle a la señora, ¿verdad? Intubarle, estaba en sala y después se fue a una terapia intensiva. Pero eso se pudo haber evitado. ¿Cómo? Y con mayor entrenamiento. Justamente, seguramente esos médicos no vinieron a este tipo de clases, ¿verdad? La segunda forma es, justamente, uno es la hipertensión arterial y otro es por sobrecarga. ¿Sobrecarga de qué? De líquido, ¿verdad? De líquido. Normalmente el sistema renovascular tiene la capacidad de eliminar lo que uno ingiere. Pero si le sobrehidratan a un paciente o le sobrecargan con suero fisiológico, se va a congestionar y va a ser un edema agudo de pulmón. Entonces ambos son... También suele ocurrir en el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el infarto muere una parte de la pared, baja la fracción de eyección y se empieza a encharcar el pulmón, ¿verdad? Y ahí viene el Kimball 2. ¿Se recuerdan que era edema agudo de pulmón? ¿Verdad? Y ya su progresión posterior. Bueno, entonces tenemos dos formas. Uno, hipertensión arterial aguda, que no le da tiempo a protegerse. Y el dos es la sobrecarga hídrica. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de la hidratación. ¿Verdad? Con el manejo de la hidratación. Muchas veces pensamos que el suero es solución a todo. Sueroterapia, ¿verdad? Sueroterapia aquí, sueroterapia allá. Y después le sobrecargamos al sistema pulmonar y hay un edema agudo de pulmón. Y termina mal la cosa, ¿verdad? No es solamente la única forma, también puede ser por infartos, por insuficiencia cardíaca aguda, por shock cardiogénico, ¿verdad? Por shock cardiogénico. Bueno, entonces esto es el tratamiento base. Es muy necesario, ¿verdad? Que manejen y sepan. Muchos le tienen miedo. Imagínense que hay un médico de edad avanzada, ¿verdad? Ya está un poco desactualizado, vamos a decirle, y agarra la ampolla de furosemida y diluye en 500 ml. Porque le tiene miedo al fármaco que le haga un efecto, ¿verdad?, grave al paciente. Sin embargo, le está sobrecargando al paciente en vez de descargarle. Porque le da 500 ml y la furosemida no tiene el poder ni de retirar esos 500, ¿verdad? Entonces, esto se hacen en bolo. Cargan en una jeringa y le hacen directo. No hace falta ni diluir para que tenga un mayor efecto y mayor potencia. Bueno, y la nitroglicerina sí es de importante manejo, tiene que ir por bomba porque es un medicamento que colapsa la presión, ¿verdad? Entonces hay que monitorizar sí o sí. Estos edemas pulmonares no tienen absolutamente nada que ver con el distrés. Esto es totalmente independiente. Bueno, acá es el que falla el equilibrio entre la permeabilidad capilar y la permeabilidad intersticial. Se rompe eso. Hay una exagerada una extravasación de líquido porque las uniones intercelulares alveolares se separan y permite que se escape líquido a este lugar. ¿Pero qué líquido? Y es un líquido inflamatorio. Ustedes ven que los polimorfos nucleares van a empezar a migrar masivamente a los alveolos
y van a simular un evento inflamatorio grave. ¿Y cuál es el problema? Acá vemos la arquitectura normal de un alveolo. Se ve linda, se ve limpia, se ve aireada. Tiene que tener una configuración muy especial para mantener esto con una tensión superficial y que se pueda mantener insuflado, ¿verdad? ¿Quién se encarga de eso? El neumocito tipo 2, ¿verdad? Que secreta el surfactante que va a mantener esto expandido, ¿verdad? Expandido. Si por algún motivo estos mueren, va a disminuir la secreción de surfactante y esto va a colapsar. Los alveolos se van a cerrar. Justamente eso, hay un procedimiento en terapia intensiva que se llama reclutamiento alveolar, que es tratar de insuflar otra vez lo que murieron, ¿verdad? O lo que se cerraron. Bueno, en el distrés, esto automáticamente tiene mayor abertura. Vemos que acá está estrictamente cerrado las uniones interendoteliales y acá vemos que se forman forámenes enormes que van a permitir que se escape agua al intersticio y al alveolo, y es un líquido inflamatorio. Hay macrófagos alveolares y hay muchos neutrófilos. Principalmente el mayor gatillo es este señor que se llama interleucina 8, el que se encarga de la migración explosiva de neutrófilos desde el endotelio, o sea, de la luz arterial hacia el espacio alveolar. ¿Cuál es el problema? Que estos neutrófilos se activan y todos sus componentes son agresivos. Tiene oxidantes, tiene factores derivados de plaquetas, tiene proteasas y tiene leucotrienos. Todos son agresores epiteliales. Entonces, estos van a empezar a desepitelizar, destruir el epitelio, desarticular. Acá vemos cómo se pierde la unidad epitelial y estos se van a empezar a necrosar y van a formar una membrana que es característica de esto, que es la membrana hialina. Una membrana espesa, dura, difícil de remover. Entonces, tenemos un paciente que tiene agua inflamatoria, y aparte de eso tiene una membrana que no se mueve. Entonces el aire ingresa y viene y choca primero por este líquido, no puede quitarlo muy bien, y viene y choca otra vez por la membrana hialina. Entonces no se pueden ventilar estos pacientes por el impedimento líquido y membrana, ¿verdad? Y lo que escasamente pasa se encuentra otra vez con el edema intersticial, entonces el intercambio gaseoso va a estar muy comprometido. ¿Cuál es la solución? Y bueno, meterle presión positiva a esto, darle mucha presión y tratar de abrir camino, ¿no? Abrir y ver si responde a la perfusión a alto volumen y alta presión. Bueno, eso es básicamente lo que ocurre: edema intersticial, colapso alveolar, porque mueren muchos neumocitos tipo 2. Los primeros que mueren son estos, muy susceptibles al daño, los neumocitos tipo 1, y los que tienen mayor resistencia son los neumocitos tipo 2. Recuerden que su principal función es reepitelizar y generar surfactante, ¿verdad? Entonces hay un déficit de surfactante por necrosis de neumocitos tipo 2 y empiezan a colapsar los alveolos. Aparte que se inundaron, colapsan. No contento con eso, esta enfermedad empieza a depositarse fibrina. Ustedes saben que la fibrina deja generalmente cicatriz, deja cicatrización, ¿verdad? Y finalmente se altera la ventilación-perfusión. ¿Qué es eso? El intercambio gaseoso. Se altera, se empieza a acumular CO2 y el oxígeno no puede pasar al otro lugar. Bueno, lo mismo. Principal actor, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, que van a hacer que ocurra una separación interendotelial masiva, escape de líquido, fluido y principalmente de este señor, que es el neutrófilo, ¿verdad? El neutrófilo es el principal órgano inflamatorio agresor. Bueno, esto sabemos las fases. Primero, el distrés, que es la mayoría de las veces, estadísticamente esto tiene 65-70% de mortalidad en países desarrollados, ¿verdad? En subdesarrollados sube. Bueno, en la fase exudativa, que es la fase de escape,
la fase inflamatoria podríamos decir. Existe edema, lesión de neumocitos tipo 1, se empiezan a dañar estos epitelios de recubrimiento alveolar y hay aumento de la concentración de mediadores de inflamación. ¿Quiénes? Factor de necrosis tumoral, interleucina 8 principalmente. Y posteriormente, si sobrevive a esta fase exudativa, viene la fase proliferativa. La mayoría de los pacientes mueren en esta primera fase. No le da chance a pasar a la siguiente, que es del 7º al día 21, que ya hay una reparación, un intento de reconstrucción, ¿verdad? Empieza a disminuir el edema, empieza a limpiarse, digamos, los alveolos y existe una reaparición de los neumocitos tipo 2, de los sobrevivientes. Son mucho más reacios a morir que los neumocitos tipo 1. Entonces se encargan de repitelizar, regenerar y empiezan a sintetizar nuevamente surfactantes y empiezan a expandir nuevamente los alveolos, ¿verdad? Y por último la fase fibrótica, porque este proceso no es una inflamación sin secuelas como la neumonía adquirida en la comunidad. Ustedes saben que la neumonía es una inflamación que reconstruye totalmente el pulmón otra vez, a no ser que se complique. ¿Y cuáles son las complicaciones de la neumonía? Haciendo un repaso retrospectivo. Absceso, empiema, ¿verdad? ¿Qué cosa? Derrame pleural, que es empiema, y abscesos metastásicos, ¿verdad? Puede hacer diseminación hematógena, ¿verdad? Bueno, la fase fibrótica es donde se deposita bastante fibrina, ¿verdad? Y ocurre el proceso fibrótico, limitando bastante la expansibilidad, la expansión y la remodelación a nivel, o sea, la complacencia, el compliance pulmonar. Finalmente esto termina en un estado de hipertensión pulmonar, ascenso exagerado de la presión, y estas son las fases: exudativa, migración de componente inflamatorio, y empieza a depositarse las membranas hialinas. Hay una enfermedad de la niñez que se llama enfermedad de las membranas hialinas, que tiene la misma imagen. Por eso no es patognomónico de esto, porque se ve la misma imagen en los niños recién nacidos. ¿Por qué se produce en los niños? Por déficit de surfactante, ¿verdad? Por déficit de surfactante. Eso mejoraron con la maduración pulmonar que están dando, me imagino ustedes, en pediatría, ¿verdad? Que generalmente se le administra corticoides en el glúteo a la gestante a partir de las 30-32 semanas para la maduración pulmonar y la secreción de surfactantes, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un infiltrado inflamatorio ya borrando la arquitectura alveolar y la aireación alveolar, y esto ya es la fase de reparación. Justamente acá vemos un alveolo limpio, digamos, insuflado, pero vemos la limitación gigante que ocurre en todo el parénquima circundante con abundante fibrosis. Todo esto azul que ustedes ven es fibrosis, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos? Porque una tinción especial que se llama tricrómico de Mason, que justamente está diseñada para detectar fibrosis, ¿verdad? Bueno, y los criterios diagnósticos. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un distrés respiratorio? Síndrome de distrés o distrés respiratorio agudo. Hallazgo de patología desencadenante. Tenemos que hallar una causa generalmente, una neumonía, puede ser viral, coronavirus, el virus de la influenza A, ¿verdad? O alguna neumonía agresiva, necrotizante, broncoaspiración, trauma, etc. Buscamos una causa que genere. Segundo, signo de insuficiencia respiratoria. El término insuficiencia se refiere principalmente a la hipoxemia, ¿verdad? PO2 baja. Para eso necesitamos una gasometría arterial, no venosa, arterial. Y esto es la semiología: taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria por más de 22, cianosis, coloración azulada de labios, mucosa
y distal, dedos. Y también uso de la musculatura accesoria. Notablemente se ve una mala mecánica respiratoria. También hay infiltrados alveolares difusos, que se llama alveolo intersticial, en vidrio esmerilado. Dijimos que esto también se puede detectar por ecografía, que eso también tenemos que actualizarnos, que son por las líneas B y por las consolidaciones pulmonares, que se puede ver con la ecografía. Entonces, consolidación difusa más líneas B, distrés respiratorio. Bueno, que se descarte el edema pulmonar cardiogénico, ¿verdad? Esto hoy en día se puede hacer por ecocardiografía con un aumento de la presión pulmonar por más de 40 milímetros de mercurio, ya señala una hipertensión pulmonar y sobrecarga de todo el sistema derecho. Ya no hace falta una presión de enclavamiento pulmonar, que es un procedimiento bastante complejo, ¿verdad? Bueno, pero como les dije, en esta última actualización ya involucran a la insuficiencia cardíaca. O sea, no le podemos discriminar a los múltiples pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y pueden infectarse por influenza y desarrollar un distrés, ¿verdad? Bueno, la PAFI, menor o igual a 200, generalmente ya estamos hablando de menor o igual a 300, ¿verdad? A partir de 300 ya es distrés leve, ¿verdad? Distrés leve. Bueno, estas imágenes que siempre tenemos que tratar de interpretarlas, ¿verdad? Una base bastante borrada, no se ve el límite diafragmático, se mezcla con la imagen, con la opacidad, y se ve que es una imagen heterogénea. Hay islotes negros a predominio de vértice, la base se ve mucho más blanca, pero vemos que hay heterogeneidad. Esto señala de que hay islotes aireados, por lo tanto no es un velamiento. Esto que ustedes ven acá es un velamiento. Velado es uniforme, todo es blanco. Sin embargo, acá hay imágenes tipo en vidrio sucio, ¿verdad? En vidrio sucio. Con mucha imaginación, ¿verdad? Con mucha imaginación. Aparte de eso, vemos que está monitorizado, nos hace suponer de que está grave y que está intubado por mucho tiempo, ¿verdad? Pues tiene una cánula de traqueostomía corta, acá. Probablemente tenga mínimamente 15 días, 14 días en terapia intensiva, ¿verdad? Si no es más, porque a partir de ahí se coloca traqueostomía. Lo que ven al lado es algo muy interesante, porque tenemos una vía venosa central que vemos perfectamente que desemboca en la aurícula derecha. Esto es muy importante porque si desemboca en la aurícula izquierda, están muy mal, ¿verdad? Y eso pasó varias veces, ya le canalizaron, justamente para eso se hace la placa de control, para que, no, por si hicieron neumotórax, si ven acá una imagen negra, neumotórax, y si colocaron bien, porque ya nos pasó, ¿verdad? Normalmente cuando se entra en la arteria carótida con una jeringa, el émbolo empieza a subir solo luego, y se ve una sangre roja rutilante. Ese es señal de que entraron en la arteria aorta, perdón, en la arteria carótida, si es cervical, ¿verdad? Si la arteria aorta iba a ser peor. Bueno, hay veces que el paciente está tan cianótico que la sangre arterial ya se ve negra, ¿verdad? Y les confunde y la presión está baja. Esa combinación es muy peligrosa para el médico porque no sabe dónde está, principalmente si no tiene ecografía, ¿verdad? Guiada. Entonces, si hacen a ciegas, pueden entrar en la arteria carótida y irse hacia la izquierda, y eso se llama línea arterial, que realmente no sirve para medicación. No funciona para medicación ni para medición de presión venosa. Entonces, tienen que retirar y empezar todo de nuevo. Siempre desemboca en la aurícula derecha. Este lado está colocada la carótida derecha y esto viene por la carótida izquierda, pega la vuelta. Fíjense lo que hace un círculo y termina acá, en la bifurcación de la arteria pulmonar. Este es el catéter de Swan-Ganz, ¿verdad? Que está preparado para medir la presión de enclavamiento pulmonar, que es menor a 18 habitualmente.
Esto sería lo ideal en un medio intensivo, ¿verdad? En una terapia intensiva. Aparte de eso, vemos que es una persona joven de sexo masculino, ¿verdad? Aproximadamente entre 35 y 45 años, por el hecho de que nuestra válvula aórtica no está calcificada aún, ¿verdad? La silueta cardíaca no está muy ensanchada y vemos una imagen bastante difusa de vértice a base, alveolo intersticial, ¿verdad? El lado izquierdo está mucho más comprometido, ¿verdad? Mucho más comprometido. Bueno, ahí vemos otra imagen. Esto sí ya está bastante ensanchado. Podría ser que un paciente con dilatación en forma de botellón tenga una insuficiencia cardíaca. Y acá vemos lo que se ve en la tomografía. Esto que ustedes ven acá es una imagen condensatoria, una condensación pulmonar, que se puede ver por tomografía o por ecografía, ¿verdad? Y se ve el broncograma aéreo clásico, que es una condensación con un bronquio permeable. Entonces esto simula ser una neumonía, pero en realidad es un distrés, es un edema alveolar, ¿verdad? Es un edema alveolar, es bilateral, tiene los criterios de inclusión, ¿verdad? Bueno, y acá vemos también, y aparte de eso tiene acá algo muy interesante, ¿verdad? Esto negro que es uniforme, perfecto, un neumotórax. Tiene un distrés y tiene un neumotórax otra vez en la vecindad, que esto puede complicar aún más la mortalidad de nuestro paciente, ¿verdad? Y se ve las imágenes en broncograma aéreo clásicas del distrés respiratorio. Bueno, siempre recordar que se produce por un aumento de la permeabilidad capilar por un gatillo, por algo que desata esta descarga de citocinas. Y lo dice la sepsis, es la causa extrapulmonar más frecuente. La causa extrapulmonar más frecuente. Y la pulmonar es la neumonía. Generalmente los virus son más agresivos en este caso que las bacterias. En la radiografía de tórax aparece el patrón alveolo intersticial que ya vimos bien, un patrón de condensación y un patrón intersticial en forma de raíz de árbol, ¿verdad? Que lo denominamos habitualmente pulmón blanco bilateral. Pulmón blanco bilateral, todo el pulmón está blanco. Existe hipoxemia grave que se puede dosar o medir por gasometría, ¿verdad? Ustedes pueden saber la gasometría de este paciente. Y una PAFI menor a 200 con escasa respuesta al tratamiento de oxigenación a ventilación positiva, ¿verdad? Bueno, y justamente este es el efecto cortocircuito, ¿verdad? Porque se corta la circulación por una interposición de líquido inflamatorio en el medio, ¿verdad? Bueno, esto es nada más para un tratamiento que no hay un tratamiento específico hasta hoy en día, excepto esto que sí está ya actualizado, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Va aumentando la severidad, ¿verdad? Va aumentando la severidad, reevaluar los parámetros de ventilación, ya está nuestro paciente intubado, ¿verdad? Y la estrategia, cada 24 horas vamos a estar cambiando esto o manteniendo. Bueno, iniciamos el proceso, la escalinata, con una ventilación, dice, de precaución, la ventilación asistida, con sedación. ¿Qué usamos como sedante? ¿Qué usamos como analgésico? Generalmente se usa benzodiazepinas, ¿verdad? Midazolam y fentanilo, ¿verdad? Lo ideal sería midazolam más remifentanilo. Se recuerdan que tenía una ventaja el remifenta versus el fenta, ¿verdad? Bueno, y acá nos dice el volumen corriente, que esto viene configurado, ¿verdad? Para una persona dependiendo de su peso ideal. De su peso ideal. Y nos dice que la ventilación o el volumen corriente tiene que ser 6 ml por kilogramo peso. Y acá nos dice 6 ml de kilogramo peso ideal, no de kilogramo peso del paciente. Y ahí hay un problema. Porque si el paciente tiene 150 kilos, ese no es su peso ideal.
Su peso ideal, ¿cómo se calcula? Se calcula la estatura en metros, 1,70 supongamos, al cuadrado por justamente una constante que suele ser 23. Vamos a anotar eso porque está un poco difícil. Peso ideal para ventilación, porque está el peso ideal de índice de masa corporal, que no es lo mismo, ¿verdad? Peso ideal. Recuerden que vamos a estar ventilando un paciente grave en base a su peso. Bueno, tiene 1,70 metros, esto al cuadrado, por una constante de ventilación que para el hombre es 23 y para la mujer es 21,5. Entonces ahí nos va a salir el peso ideal. ¿Verdad? Peso ideal. ¿Cuánto va a salir? 1,70 al cuadrado. Ahí está mal esto. 1,70 por 1. Por 23, vamos a suponer que hombre 66 es su peso ideal. Para una persona de 1,70, el peso ideal es 66,47. No importa que si este paciente tiene 1,70 y tiene 150 kilos, el peso que vamos a usar es el ideal, ¿verdad? O sea, 66. Entonces multiplicamos 6 por 6 otra vez esto, y vamos a aplicarle 398 de volumen corriente, que es el volumen total de aire por cada ciclo inspiratorio. 300 de volumen va a meter por cada ciclo que hace. O sea, por cada inspiración va a meter 300. Eso es lo ideal. No pueden meter más ni menos. De ese modo está demostrado que va a funcionar su terapia de asistencia respiratoria. Bueno, esto es importante también para saber cómo se calcula el peso ideal de una persona, ¿verdad? Bueno, dice en ausencia de acidosis metabólica severa, porque ahí se tiene que reconfigurar el sistema, pero eso es más terapia intensiva, y un screening diagnóstico de distrés respiratorio. Tenemos que iniciar la búsqueda. Tomografía, ecografía, radiología, ¿verdad? Iniciar la PAFI, que necesitamos presión arterial de oxígeno, y la fracción de oxígeno que le estamos administrando, ¿verdad? Bueno, luego vamos aumentando y la presión de plató también, que se puede configurar en el respirador, y la PIP, que va como límite, presión al final de la expiración mayor a 5 centímetros de agua. Va subiendo la PIP, va subiendo la PIP, PAFI menor a 200, se va complicando nuestro paciente, va teniendo mayor hipoxemia. Tenemos que empezar a elevar la PIP. ¿Qué es PIP? Es esa presión que, digamos, que le da expansión al alveolo, que le insufla. ¿Verdad? Usted le puede meter mucha presión, pero si no insufla el alveolo no va a haber ventilación. Entonces es el último que expande el alveolo, es la PIP. ¿Verdad? La PIP. No sé si alguien trabaja con emergencias, por ejemplo. Ahora, en estas prácticas vamos a ver que los ambúes, que es para ventilar con respiración manual, ¿verdad? Para asistir con una máscara y ventilar, tienen un regulador de PIP, que realmente es más ficticio que real, pero tiene un regulador de PIP que es el mismo PIP que estamos hablando. Eso vamos a ver en la práctica, ¿verdad? Bueno, va bajando la PAFI, esto va empeorando, el paciente no mejora a pesar de que están saltando todos los pasos correctos, y a partir de 150 de PAFI ya le indicamos bloqueantes musculares periféricos. Acuérdense que son periféricos. Estamos hablando del atracurio, pancuronio, ropacurio, ¿verdad? Que son relajantes musculares de alto poder. Entonces, una relajación muscular completa, principalmente los músculos respiratorios. Y ya le damos la vuelta de cúbito prono, ¿verdad? De cúbito prono. ¿Cuánto tiempo vamos a mantenerle en decúbito prono por día? Dice mínimo 16 horas por día. Tiene que estar. Y luego le lateralizamos, ¿verdad?
Bueno, también infusión continua con bloqueantes neuromusculares y nos advierten no más de 48 horas porque generalmente hacen intoxicación y tolerancia, ¿verdad? Entonces hay que retirar a los 2 días de iniciar este proceso, ¿verdad? Si el paciente no responde y va empeorando a pesar de todas las medidas que ustedes hicieron, se preparan para el último paso, que es PAFI menor a 80. Ya prácticamente no ventila absolutamente nada y la perfusión de oxígeno arteria es nula, 80. Entonces ahí entra lo que es el último recurso para tratar de devolverle el ambiente no inflamatorio a los pulmones, que es la circulación extracorpórea, ¿verdad? Le desconectan el sistema de ventilación, o sea, el sistema de irrigación de los pulmones, porque dice venosa venosa, que es justamente que se usa para solamente daños pulmonares, porque está la venosa arterial, que es para los trasplantes cardíacos, eso, ¿no? Que para trasplantar un corazón tienen que desconectar todo el sistema arterial y venoso y le conectan a una máquina que hace una circulación extracorpórea, se llama. Y generalmente se produce esto, que es la venosa venosa en hipoxemia refractaria. Ustedes ven la PAFI menor a 80, a pesar de mantener los límites al máximo, un volumen corriente promedio y una FiO2 de 100%, y aún así no responde el paciente, ¿no? Bueno, ese es el procedimiento, ¿eh? Ese es el procedimiento y estos son nuestros criterios. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, ¿por qué no cambia? Ahí está. Bueno, vamos a ir practicando los casos clínicos para prepararle para su examen. Va a ser bien sencillo, ¿verdad? No nos vamos a complicar.